Somos Nicolás Romero, presenta. Hola amigos de Politicus NR, estamos en una emisión más. Esta vez hablaremos sobre el tema de las aperturas de campaña, el voto diferenciado y bueno, pues hacia dónde va la elección de este 1 de julio. ¿Qué opinan, Ale? Bueno, pues queremos saludar a todo nuestro auditorio, muchas gracias por vernos. Sí, vamos a tratar desde nuestro punto de vista, ver cómo estuvo los arranques de campaña de los de candidatos a presidentes municipales, o de los partidos y coaliciones en general, ¿no? Porque todos Así es. Creo que la mayor interrogante es saber qué tanto se distingue la dinámica local de la dinámica federal. O sea, a nivel federal está la atención de los medios nacionales, la televisión, la radio. Todo el mundo tiene bien ubicados por lo menos a Anaya, López Obrador, Mid. El Bronco, no se diga, pues se ha vuelto famoso, aunque es un bufón, ha tenido éxito. Muchas manos. Y a nivel local, creo yo que no está ubicado todavía con tanta claridad los tres candidatos. De los tres grandes, o sea, Martín Sobreira, Polo Zamacona y Armando Navarrete, que son los tres que pueden ganar, el que tiene más grado de desconocimiento como persona es Armando Navarrete y el más conocido es Martín Sobreira, lo cual no significa que sea el que vaya a ser más votado. Que tenga más intención de voto. Es el más conocido. Si en una encuesta, es que eso es lo que luego no miden bien las encuestas. Así es. El conocimiento y la intención de voto. Y ahí es donde confunden a la gente. Claro, porque todo el mundo en Nicolás Romero conocemos a Martín Sobreira, pero no todo el mundo va a votar por él. Es más, la mayoría, la reacción inmediata es de repudio, de rechazo. Tendrá su base, sin duda, que la tiene sobre todo de las personas que viven del gobierno municipal, de una forma o de otra, en esas redes de clientelismo que existen, que incluyen de manera importante a los mercados, pero también toda la burocracia. Bueno, que también no hay que ser tan duros. Yo sí conozco gente normal, ciudadano de a pie, que sí tiene la intención de votar por el PRI. Por Sobreira. Pues por todo. Yo le preguntaba a algún amigo, porque decían, es que puede ser que gane López Obrador la presidencia de la República y gane Martín Sobreira la presidencia municipal, que sería una votación para mí extraña, aunque puede ocurrir, por supuesto, dividan el voto López Obrador, Sobreira. Sería muy extraño, pero yo creo que puede tener lugar. Pero ¿cómo ves, Alma? Estaría padre ese ejercicio porque al final del día es un voto diferenciado y ustedes creen en esta elección en el voto diferenciado. Sí, yo veo el voto diferenciado muy a la mano de la gente, como que no se espanta y no está casada ya con una fórmula específica. Entonces sí, la gente, lo que yo he visto en las comunidades es que la gente sí pretende hacer un voto diferenciado. Aquí hay una cosa que yo quiero resaltar en cuestión del movimiento de Andrés Manuel López Obrador, que viene toda la ola y le beneficia a todos los de Morena municipales. En nuestro municipio así es. Pero también es cierto que esta burocracia también tiene pues sus cargas de clientes que no van a dejar, digamos, tan fácil que les ganen la presidencia. Entonces se están metiendo muchísima fuerza porque pues se ven las comunidades, ¿no? Ya llenas de lonas de Sobreira, llenas de despensas, de bolsitas rojas, todo el mundo baja con los apoyos que les dan y bueno, pues ese recurso pues solo lo tienen ellos. Sí, y lo están ocupando, digamos, correctamente para pues no dejar el poder, ¿no? Es correcto. Así es la política clientelista, ¿no? Sin duda puede haber algunos priistas que lo son por tradición,
pero incluso dentro del propio PRI hay una parte al menos que rechaza a Sobreira. Los que apoyan a Saravia, por ejemplo, no están con Sobreira. Pero esa división también está en Morena, pues no todos los que apoyan a García Sosa apoyan a Navarrete y al revés, ¿no? O a Nelly, también no marchan unidos. Y también en el frente, finalmente, ¿no? El nombramiento de Gabino Jasso como coordinador de Polo Zamacona, pues nos dice de la perpetuación de una clase política limitada a unas cuantas familias, bajo esta lógica pues de administración del espacio, en este caso de la posibilidad de ganar la presidencia municipal desde una familia que ya ha estado allí y que tiene ya una red, digamos, de socios, incluso dentro de los empresarios, dentro de los grupos sociales, pues que le brindan apoyo, ¿no? Y además, bueno, también quiero señalar las instituciones, pues todas están cooptadas por el partido que está ahorita. Entonces, desde la universidad hasta el último preescolar o la guardería. Sí, eso es asombroso. En el Estado de México eso es asombroso porque en otros estados y en la Ciudad de México, pues hay autonomía o hay independencia, por ejemplo, de las instituciones escolares, por lo menos cierto grado, ¿no? Quizá las que dependen totalmente del Distrito Federal, del gobierno del DF, pero ni siquiera esas yo creo que tienen ese grado de control que el gobierno del Estado de México ejerce en Nicolás Romero, para que los profesores, por ejemplo, se alineen con una tendencia, con un candidato, con el PRI. Y también, por ejemplo, me llamó la atención los del mercado sobre ruedas, que dicen, bueno, pues nos pidieron 5 personas que las lleváramos necesariamente porque si no, no nos iban a respetar nuestro lugar. Entonces, cierta coerción, cierta forma de manipulación, y aprovechando. El gran poder político, incluso para cambiar de día el mercado, ¿no? Que se han aferrado tanto, no lo han podido ni quitar. Y para no, pues es que ellos lo manejan, moverlo. Ya tienen el control político de los mercados, en San Ildefonso fue evidente, ellos cambian el día y les exigen además llevar 5 personas. Si quieres tener un espacio para poder comerciar el jueves en el mercado de San Ilde, pues debes de apoyar a Sobreira e ir a marchar. Es una coacción a partir de una fuente de trabajo, es corporativismo. Yo creo que hay una serie de delitos electorales que ahí se cometieron y que si bien no se pueden comprobar, están a la vista de todos, o sea, son inocultables que así operan. Entonces es lo malo, porque igual legalmente no se puede comprobar, insisto, esos delitos, pero ahí hay una sombra de ilegitimidad del proceso electoral porque está teniendo lugar la campaña con una estructura corporativa aquí evidentemente mostrada en el mercado de San Ildefonso, lo cual es chantaje político, insisto, un delito electoral, pero... Bueno, pero ahí es ver hasta dónde el grado de conocimiento de las personas sobre ese tipo de delitos, porque algunos yo creo que lo ignoran, y otro es que no les interesa, porque al final del día el arranque de campaña del PRI, ya abordamos tal cual este tema, iniciamos con ellos, fue muy ostentoso, fue muy llamativo. Se habla de más de 5,000, 6,000 personas en el arranque de campaña, que si bien tú y yo conocemos, o Alma también puede saber sobre el corporativismo y toda la movilización que hubo, a la gente también nada más se le queda el mensaje, hubo un buen de personas. Claro, es una política tradicional basada en las masas, como en llenar plazas, que no necesariamente llenan urnas, pero la coacción en su caso sí llega a ese nivel, a presionarlos a tal grado de que están seguros o piensan, temen que van a perder su puesto de trabajo, su espacio para vender, incluso la vía pública la vuelven suya. Bueno, desde mi punto de vista es lamentable que eso siga ocurriendo. E incluso las palabras así textuales del candidato: hemos echado a andar toda la maquinaria priista. ¿Sí lo vieron? Pues es que es cinismo, es como desvergüenza, es como sentirse dueño de una islita que es mía,
porque pues se siente con ese poder, pero tenemos que ir a corte y Concluimos con el PRI, ¿no? Pues regresamos. Buenos días, Fabi. Buenos días, don Juan. ¿A poco ya va usted a votar? No, tengo mejores cosas que hacer. ¿Que tienes mejores cosas que hacer? Puros pretextos. Este 1 de julio no hay pretexto. Vota. En el Estado de México elegiremos diputaciones locales e integrantes de los ayuntamientos. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Pues después de ver los comerciales tenemos que seguir vamos a terminar con el tema del PRI, del inicio de campaña, pues el simbolismo, ¿no? De haber quitado el mercado, o sea, desde mi perspectiva, ¿no? Haberlo cambiado de día, que eso indica mucho poder político que tiene el PRI en el municipio. El segundo, otro símbolo importante, en dónde fue, ¿sale? En uno de los terrenos pues muy icónicos en el municipio, y después ver toda la marejada que se dejó venir, incluso dicen por ahí que de muchos municipios. Hubiera estado padre ir a preguntar si... Parece que la presencia de Antorcha Campesina fue importante, fue un contingente mayúsculo, muy grande, y eso habla de cómo ese grupo de presión ya forma parte orgánica totalmente del PRI, que en un tiempo era mal visto por los priistas incluso, y ahora creo que ya los priistas se volvieron antorchos. Y yo creo que ahí hay dos riesgos. El primero, pues, es seguir, ¿no?, en esa manipulación bastante inconsciente, tanto también de las personas que obviamente reciben la dádiva o se van con la ola o se dejan hacer la coerción, ¿no?, lejos de ejercer su libre pensamiento. Y el otro riesgo, pues, esta incrustación que está a ojos vistos, y que ya no garantiza la autonomía y la certeza de un gobierno pues legítimo, sino que infiltrado. Claro, de hecho ya el gobierno de Angelina gobernó, por decirlo así, con mucho optimismo, con la presión de Antorcha Campesina. Sus plantones. Los plantones y el chantaje, y bueno, parece que se dieron incluso, de alguna manera Antorcha tuvo más poder que el gobierno municipal. Entonces eso es preocupante porque se desdibuja el esquema institucional y constitucional. Así es. Es decir, no hay un orden político en Nicolás Romero que tenga que ver con la ley ni remotamente. E incluso sus propios estatutos se violentan, Claro. Los mismos estatutos del Partido Revolucionario. ¿Y saben qué es lo más triste? Que gane o pierde el PRI, Antorcha va a tener representación en una regiduría. Sin duda, y es que es tan grande que incluso yo creo que es necesaria su representación institucional. El asunto ahí es cómo se negocia con Antorcha, ¿no? Y muchas veces es como lucha de fuerzas, y lucha de fuerzas que en algún momento llega incluso a la calle, porque Antorcha tiene la capacidad de paralizar el municipio. O el Estado. Entonces es una fuente de ingobernabilidad, ¿no? Y que contribuye a la descomposición, porque si tú no eres capaz de establecer un orden institucional, ¿cómo vas a establecer un orden público? Es decir, cuidar las calles, garantizar que no haya delincuentes. Si el propio gobierno admite en su seno prácticas ilegales, porque Antorcha, digamos, esto de llegar y apropiarse de una tierra que no es tuya, quedarte allí, presionar, y luego incluso lo venden, lo que no es suyo, pues es totalmente en contra de la ley, en contra de la Constitución, está totalmente fuera del orden institucional, y sin embargo se han metido, es como un monstruito que ahí está, y que no se puede borrar por decreto. Pues sí, lamentable y sorprendente a la vez el inicio de campaña del PRI por la movilización. A mí sí me sorprende todo el poder que tienen para poder hacer lo que hicieron. Hay que subrayar, sí hubo mucha asistencia, de los cuales estoy convencido que hay votos genuinos también, pero también mucho corporativismo y clientelismo. Sí, claro, es estar atado a pues el beneficio económico que pueden obtener, que a veces solo es el derecho al trabajo,
Pero el problema es que el derecho al trabajo se A la supedita, educación. sí, o sea, se supedita a una presión política. Pues bien, vamos a... Pues a ver cómo lo ve el ciudadano, cómo ve. Pues que nos cómo escriban miró aquí, mira, eso, escríbanos, abajito. exacto. También me gustaría abordar el tema de Mari Picasso, por ejemplo. Hizo su conferencia de prensa, lo cual yo le aplaudo, que anunció que iba a renunciar al financiamiento del Estado. Creo también que la va a dejar en una disparidad, pero si puede capitalizar ese mensaje de que ella renunció y va a hacer la campaña por su cuenta. Esperemos no sea simulación, le vamos a dar el privilegio de la duda. Ya está en la contienda, ya no hay nada que hacer. Yo creo que lo único que tiene que hacer es dar un papel decoroso y empezar a tratar de cambiar esto. Así es, en el caso de Polo Zamacona empezó su campaña en monumento a Juárez. Se dice que tuvo alrededor de 1,200 personas. Creo que pues ha empezado su campaña al menos pintando bardas. Yo he visto que hay bardas de Polo Zamacona, he visto de Sobreira, he visto menos de Navarrete. Ya de los empecé a ver tres hoy, grandes. A lo mejor también empieza a ver. Fíjense que aquí voy a tratar, para que no digan que es una oficina del PAN y todo, tratar de ser un poquito... Me va a costar trabajo, pero creo que de todos los arranques de campaña fue de los más genuinos y voy a tratar de explicar por qué. Ajá, ¿por qué? Uno, porque se arriesgó. Lo hizo a primera hora del día de campaña, en la noche, un evento masivo a medianoche, y tuvo gran convocatoria. Yo sentí en algún momento que no iba a haber tanta gente, porque dije, había amenaza de lluvia y luego a medianoche con tanta gente, en un lugar así, y sin embargo creo que les salió bien librado. Otras campañas también, la de Morena también estuvo bien, la de Vía Radical también, felicidades, creo que su arranque estuvo muy bien. El plus que le puedo dar al frente fue ese, que se arriesgó a hacer el evento masivo a primera hora de la campaña, que representa hacerlo a medianoche. Y yo creo que es legítimo en la medida en la que realmente la ciudadanía simpatiza y quiere apoyar a estos partidos, precisamente porque ya no queremos el mal gobierno o el ingobierno. Porque estábamos a unas cuadras, o sea, era miércoles en la noche y Vía Radical estaba En la presidencia. tomando. Bueno, ¿quieren cerrar algo de frente? Algo ahí, bueno, sobre el Frente y Morena, es que se ha suscitado un debate entre, digamos, Armando Navarrete y Polo Zamacona, en el que ha habido críticas, sobre todo de Navarrete hacia Zamacona, aunque Zamacona también de pronto le ha dado algún raspón a Navarrete, pero creo que ha sido mayor, digamos, la crítica abierta de Navarrete hacia... Pero después del arranque de la después, ahora lo que es todavía como parte de lo que está empezando, ¿no? campaña. Sí, claro. Pues acuérdense que las campañas ya son express, ¿sí? solo son 5 semanas ya de campaña, entonces yo creo que los procesos se tienen que acelerar. Y las estrategias, a mí no me convence del todo esa estrategia de ataques. Yo siempre he estado en contra de una campaña de ataques, pero pues cada quien tiene que manejar su estrategia. Sí, claro, es que yo creo que no se puede decir en general, es como no hablar mal de Sobreira, pues es que es imposible salvo que seas cómplice. Porque si no hablas de... Eso no es que no es el hablar fenómeno mal, de la- simplemente es describir lo que está pasando. es describes los hechos. Entonces también si los ocultas, eso perpetúa el régimen de corrupción e impunidad, porque si no se habla el problema, pues es una buena manera de conservarlo o incluso hacerlo más grande. Con mucho respeto a mis dos amigos, Zamacona y Navarrete, ese tipo de actitud son política baja, porque si uno vive o no vive en el municipio, si legalmente lo acredita, tiene el mismo derecho de competir o no. Ahí la cosa es ya en el fondo, si realmente Navarrete, por no vivir o no, suponiendo, no estoy afirmando, que no vive en el municipio y no lo conoce, eso sí afecta. Pero si Claro. lo conoce y no vive, ¿cuál es el problema?
Sí, yo creo que debería de ser sobre todo el debate, Ujú. pero en cuestión de propuestas Claro. y de viabilidad de esas propuestas. Ujú. Pues creo que solamente están calentando para el debate, entonces va a estar muy interesante ya que lo veamos, ¿no? Pues sí. A ver qué tal nos va. Vamos a ir a un corte y regresamos para el final de Políticos. Ven y disfruta de tu deporte favorito en Estadio Sport Bar. Estadio Sport Bar, el único lugar de Nicolás Romero donde sorteamos boletos para palco en el Estadio Azteca. Amigos, estamos de regreso en Politicus NR, platicando del arranque de las campañas. Ya repasamos algunos candidatos, nos falta Rubén Rangel, que empezó con una toma simbólica del Palacio Municipal, a él que le gusta mucho demandar a la presidente municipal, lo cual me parece muy bien, sobre todo si efectivamente se comprueba que incurre en infracciones a la ley, ¿no? Y además de esa toma simbólica del Palacio Municipal, tuvo una cabalgata en la que, pues, de acuerdo a las fotos, se puede ver que hubo cierta presencia de personas. Tenemos también a Juan Saavedra que va por Partido Nueva Alianza, que lo vemos siempre muy activo en las redes. Ujú. Creo que de los candidatos es el que por sí mismo se mueve mejor en la red, Es el que mejor maneja las redes. ¿no? Tiene como buena imagen y tiene a los maestros con él. Y luego, bueno, pues los tres grandes, ¿no? Como los tres chicos, los tres grandes. Bueno, por ejemplo en Vía Radical yo estaba sorprendido porque sí vi mucha gente también. Tuvo aceptación ahí con el Ejido también le fue muy bien. Vi algunas fotos, creo que aquí las vamos a poner, de todos los candidatos. A Juan Saavedra también su evento pues, rimbombante en la avenida principal. Me dicen por ahí que hubo alrededor de 900 personas, tal vez menos, pero también muy simbólico, ¿no? Pues ¿Qué aquí, bueno, yo rescatar obviamente de Rubén Rangel la parte en la que sí la ciudadanía se siente representada por este candidato y bueno, pues asiste a la cabalgata, a la caravana y pues sí llena la explanada de las oficinas ejidales. Entonces ese movimiento, digamos, es muy legítimo, que sin dádiva, sin ningún recurso de otros partidos, sin clientelismo como el de los que ya sabemos, bueno, pues puede convocar de manera natural y espontánea a la comunidad que en verdad está fastidiada ya de un ingobierno. A la que más representa también, ¿no? Porque Sí, cada así quien es. como que inició con su fuerte y hubiera sido raro que Rubén Rangel iniciara de otra manera, ¿no? Pero estuvo muy bien Sí. su evento. Sí, aquí el problema es que se ve como un puntero que parece ser Martín Sobreira desde cierto punto de vista, aunque de repente hay datos que dicen que no es así. Ujú, Por lo menos en la elección federal están en tercer lugar. ujú. Entonces quedan en tercer lugar en la federal y en primer lugar en la local, sería algo excepcional, que da cuenta de la fortaleza del caciquismo en Nicolás Romero. Y por otra parte también de las dificultades, en el caso de Morena, de presentar una campaña con arraigo y que de alguna manera permee en el cuerpo social, ¿no? Porque de alguna manera está atada a como ciertos, al ámbito de los políticos, de la clase política, y no va más allá, como que la mayor parte de la gente sí es López Obrador y eso es Morena, Sí, punto. no están capitalizando las candidaturas locales. O sea, se están dejando llevar solo por la ola Obrador hasta el momento. En su arranque, pues ellos iniciaron con una activación en Puentes el jueves por la mañana.
no se vio tan nutrida. Es muy difícil cubrir los puentes de Nicolás Romero. Me parece que son 16 desde el puerto a Progreso, pero unos tienen dimensiones muy como el de Chedraui, ¿no? Entonces es muy difícil. Posteriormente fueron a una conferencia de prensa y después una activación, me parece, ahí casa por casa, bien intencionada, pero creo que no lograron un objetivo hasta el fin de semana que se hicieron su evento masivo, y creo que ahí sí les fue muy bien. Sí vi mucha gente en su evento, que fíjense que eso es el contraste que yo quería darles a entender meramente con el del frente, que ellos sí se arriesgaron en el frente y lograron esa convocatoria en un miércoles en la noche. Eso es lo que más me gustó del arranque, pero también tiene cosas buenas y malas como todos, ¿no? Claro, sí, en el caso de Morena creo que todavía pesa un poco las dificultades que tuvieron para procesar a sus candidatos, la planilla y los 3 candidatos. De manera principal, creo yo, está ahí la candidatura de Sergio García Sosa, un expriista que fue secretario del ayuntamiento con Fidel Chávez, que después se pasó al PRD, se pasó al PT y luego Morena, y esto no ha sido bien recibido por la base social de Morena, pese a que han querido curar la herida. Mostrar unidad. Sí, así es. Y bueno, ciertos resquemores con la planilla que ya se han comentado, que también se encuentran en las otras planillas esos vicios de familias que llegan a la cumbre del poder partidario local y desde ahí se reparten el botín. Entonces, eso ha impedido que, digamos, se sumara el Morena local a la ola nacional. Con esa ideales, con esa misma fuerza, esa misma mística. Como que algo se rompió en la mística de Morena, porque es en realidad una bola de expectativas, ¿no? Y de fe y de esperanza, y entonces eso desde el principio un poco se quebranta, y eso hace que la campaña no inicie como se hubiera esperado que iniciara. Sin embargo, yo creo que tienen probabilidades, probabilidades de ganar, tanto la presidencia municipal como la diputación local y la federal. Y también tiene probabilidades el PRI en lo local, en lo federal nada que hacer, ni siquiera en la senaduría, perdón. Pero mira, en ese panorama que tú ves así como ya determinado, pues hay la posibilidad de que en efecto los ciudadanos pues hagan un voto diferenciado, que realmente no pretendan pues llenar esos espacios solo porque está fuerte Andrés Manuel, ¿no? O porque digamos, cierta cargada de ese mismo partido del PRI se fue ahora a Morena, ¿no? Con sus mismas prácticas, y bueno, pues eso viene a lesionar muchísimo el movimiento Morena como tal. Entonces la gente sí tiene que hacer ese voto diferenciado, mirar por sí mismos, digamos, que representar de manera horizontal sus intereses en las cámaras va a ser mucho mejor que toda una ola de cómplices tapándose unos y otros, ¿no? Entonces eso es lo que yo puedo opinar, pero pues la última palabra la va a tener el ciudadano en las urnas. Sí, es buscar equilibrios entre el Congreso y los ejecutivos, ¿no? Que tratar de que haya partidos o representantes de partidos diferentes en el Congreso, a quién va a ser el presidente de la República o incluso el presidente municipal, ¿no? Porque el diputado local tiene como facultad vigilar el ejercicio del presupuesto a nivel local. Entonces, si es el del mismo partido, podría no darse; si es de un partido distinto, existe mayor probabilidad, aunque no hay garantía, ¿no? Finalmente, a nivel federal, los diputados, los candidatos que tenemos, las candidatas que tenemos, pareciera que, desde mi punto de vista, no tienen una personalidad propia, al menos como diputadas, es decir, que tuvieran un proyecto legislativo propio, sino que van a sumarse a sus bancadas simplemente.
y administrar los recursos que ahí estén, a lo mejor bajar programas, siempre dicen que van a bajar programas, todo el mundo promete, se coloca ahora como gran gestor de programas, obviamente porque está buscando clientela política. Pero nadie tiene agenda propia. Así es, no tienen agenda propia. Eso es preocupante porque somos un distrito sin representación. Bueno, pero no es privativo de este distrito. No, es de la mayor parte del país. Todo el país. La representatividad se reduce a una élite en los partidos que son los que diseñan la línea, la estrategia y el proyecto legislativo. Y la mayor parte de los diputados, incluso los senadores, pues nada más cobran, desayunan y comen rico. Y levantan la mano. Oh, qué Sí, difícil. no hacen más. Realmente yo creo que la importancia de estas elecciones es que si los jóvenes acuden a votar, las mujeres acuden a votar, la gente adulta acude a votar, podemos hacer la diferencia. Entonces ese es el cambio que sí puede haber y la importancia de la que se reviste estas elecciones, ¿no? Sí, claro, hay que como rebasar esta idea del todo o nada, creo yo. O sea, de repente los ciudadanos dicen, ¿para qué participo si no sirve de nada? Y hay otros que dicen, no, es la neta del planeta. Y ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. O sea, es necesario la participación, pasando esta idea de la salvación o la perdición. Pues vamos a una ronda breve de conclusiones. ¿Alguien quiere iniciar? Pues yo creo que la final va a ser, Que empiece. yo veo ahí a tres, ¿no? Obviamente Navarrete, Polo Zamacona y Sobrera. ¿Quiénes van a ser los dos que queden al final? Esa es la gran interrogante que yo creo que se va a despejar en los próximos 15 días. Ya después vamos a tener a dos finalistas, ¿no? Depende mucho de lo que hagan ellos en estos 15 días, de definiciones políticas que tengan, y también de que contemos con un estudio creíble, porque no hay un estudio objetivo, una encuesta que sea un ejercicio real, que nos diga cómo está la situación a nivel local, porque de repente me dicen, no, Sobrera está en primero, no, está en tercero, y luego, bueno, ¿quién está en segundo? No, Polo, no, Navarrete está en primero, el otro. Y las Polo está en metodologías primero. de esas entrevistas, porque si vas a entrevistar al centro de San Pedro, ahí al ayuntamiento, No, pues va a ganar el PRI. Tiene que la calidad de la muestra debe de ser representativa en sí, el claro, municipio. si no, no vamos a tener datos y vamos a llegar a ciegas, que quizá eso así lleguemos, y luego va a ser una sorpresa lo que ahí encontremos el 1 de julio. A ver si no se da el discurso del fraude y... Seguro va a haber fiesta después. Y eso está bien porque vamos a tener de qué hablar. Eso sí, es cierto. Así es. Pues yo también, yo sigo en esa incógnita. Yo creo que vamos a cerrar así, a ciegas, entre los tres. Cualquiera puede ganar. Lo único que pido es que les dé la sabiduría para que nos gobierne bien, porque ya basta, ¿no? Ya. Claro, y que haya prudencia desde el gobierno del estado ¿Quién para que saque las manos de la elección el gobernador. Eso es muy importante para la estabilidad política del estado y del país, ¿no? Creo que ya le jugaron mucho al mago y ya es hora de velar por, incluso es una cuestión, diría yo, de razón de estado, de ya pensar que lo que da legitimidad es el voto ciudadano, no es la manipulación del voto ciudadano. Correcto. Pero Así bueno. es. Yo pienso que Rubén Rangel tendría muchas posibilidades dependiendo de lo que haga estos 15 días. Porque los demás, pues ahí están. Bueno, su bigote le ayuda porque es como sexy. No es que sea sexy, es que es el planteamiento ciudadano, mucho más natural y mucho más representativo de la gente, de verdad. Sí, Pero bueno, sí, pues es una eso es lo que candidatura yo pura, creo, es una candidatura muy padre y que si la gente logra conocerlo, pues, va a simpatizar y lo va a hacer. Lamentablemente están en tiempos, todavía no llegamos a eso. Bueno, vamos a ver. Ojalá les vaya bien. A quien gane, les vaya bien. Así es. Así es. Periféricos y todo. Bueno amigos, pues hasta la próxima en Politicus NR. Vamos a seguir con esta mesa de análisis, tratando de comprender qué es lo que ocurre a nivel local y a nivel nacional. Hasta pronto, amigos. Hasta pronto.